Bueno, un cordial saludo, me presento. Mi nombre es Dubandiana Jurado Moreno, pertenezco al programa de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta y a Distancia, ¿sí? En este video vamos a contar una historia de lo que pasó en Colombia en el siglo XX, ¿sí? De los sucesos importantes que demarcaron la política y la economía del país, también movimientos culturales y demás cosas que pasaron en este siglo, que fue muy importante para Colombia. Entonces, a principios del siglo XX, Colombia experimentó una serie de cambios significativos debido a eventos internos y como internacionales, como la Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar entre 1899 y 1902. Dejó al país en una situación económica y social precaria. Luego la Primera Guerra Mundial, que ocurrió entre 1914 y 1918, que tuvo efectos mixtos en Colombia, ya que si bien hubo un auge económico por la exportación de productos agrícolas, también hubo escasez de algunos bienes importados. La Gran Depresión de la década de 1930 tuvo un impacto significativo en la economía colombiana, causando una disminución en las exportaciones y un aumento del desempleo a nivel político. Estos eventos también generaron inestabilidad y conflictos internos en el país. Ahora vamos a hablar de el Bogotazo. El periodo de violencia conocido como el Bogotazo fue un momento crucial en la historia de Colombia, que tuvo lugar después del asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este evento desencadenó disturbios generalizados en Bogotá y otras ciudades, lo que llevó a un periodo de violencia política durante varios años. Durante ese tiempo se formaron grupos armados y se produjeron enfrentamientos violentos entre diferentes facciones políticas y militares. La violencia resultante tuvo un impacto devastador en la sociedad colombiana, con un gran número de víctimas y graves daños a la infraestructura urbana. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, que tuvo lugar desde 1953 hasta 1957, se produjeron una serie de cambios significativos en el país. Rojas Pinilla llegó al poder a través de un golpe de Estado y militar. Estableció un régimen autoritario que buscaba estabilizar el país después de un periodo de inestabilidad y política social. Durante su mandato, Rojas Pinilla implementó políticas populistas y programas de desarrollo económico y social. Se destacó por su proyecto de modernización del país, que incluía la construcción de infraestructura, programas de vivienda y reformas agrarias. El Estado benefactor. El periodo del Estado benefactor en Colombia, que abarca desde 1946 hasta 1958, se implementaron una serie de políticas y programas orientados a la intervención del Estado en la economía y en la provisión de servicios sociales. Este enfoque estaba influenciado por las ideas del keynesianismo y buscaba promover el desarrollo económico y social del país, bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez en 1946 y 1950. Se promovieron políticas de industrialización y se fomentó la intervención en infraestructura y se expandió la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía. ¿Quién fue el interventor de todos estos sucesos que pasaron a nivel nacional? Se dio paso a una serie de transformaciones políticas y económicas en el país en 1958. Se estableció un pacto conocido como el Frente Nacional, que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Colombia. El Frente Nacional fue un acuerdo entre dos partidos principales, partidos políticos de Colombia en ese momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador, para alternar en la presencia y compartir el poder de manera equitativa. Este pacto se mantuvo vigente hasta 1974 y tuvo un impacto significativo en la historia de Colombia y en la sociedad de ella. Hubo un nacimiento de las guerrillas. Eh, las crisis sociales en Colombia tienen sus raíces en diversos factores históricos, políticos y económicos, que se remontan a diferentes épocas. Las guerrillas en Colombia surgieron a partir de la década de 1960 en un contexto de desigualdad social, exclusión política y conflictos agrarios, y la insatisfacción de amplios sectores de la población rural y urbana con el sistema político y la distribución de la tierra. Llevó a la formación de grupos armados que buscaban transformar la realidad social y política del país. La crisis social en Colombia ha estado marcada por problemas como violencia, corrupción, falta de acceso a servicios básicos, desigualdad económica, y estos factores han contribuido a la aparición de movimientos sociales, protestas y conflictos que han influido en el desarrollo político y social del país. Entonces, el inicio del conflicto armado en Colombia
En su forma actual se considera que comenzó en 1964, con la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, como respuesta a la represión estatal y a la exclusión política y social de amplios sectores de la población, especialmente en zonas rurales. Las FARC surgieron como un grupo guerrillero de orientación marxista-leninista, con el objetivo inicial de luchar por la justicia social, la redistribución de la tierra y la participación política. El conflicto armado en Colombia ha involucrado múltiples actores, incluyendo guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y grupos criminales, y han estado influenciados por una variedad de factores como la desigualdad social, los conflictos por la tierra, el narcotráfico, la lucha por el poder político. Este conflicto ha tenido graves consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y víctimas civiles. Entonces, vamos a hablar de la inclusión del narcotráfico. En la década de 1970, el narcotráfico comenzó a tener un impacto significativo en Colombia, marcando un inicio en lo que se invertiría un grave problema y complejo para el país durante las siguientes décadas. Durante este periodo se observó un aumento en la producción y exportación de drogas ilícitas, especialmente la cocaína, que generó una serie de consecuencias sociales, económicas y políticas. El narcotráfico en Colombia en los años 70 estuvo marcado por la organizaciones criminales dedicadas al cultivo, procesamiento y distribución de drogas. Esas organizaciones establecieron redes internacionales para el tráfico de estupefacientes y se involucraron en actividades ilegales que socavaron la seguridad y estabilidad del país. El auge del narcotráfico en Colombia en 1970 sentó las bases para que posteriormente sería conocido como el Cartel de Medellín y también el Cartel de Cali, que fue parte de ese suceso. Dos organizaciones de las criminales más poderosas y violentas del mundo. Estos carteles tuvieron un impacto devastador en la sociedad colombiana, contribuyendo a la violencia, la corrupción y la desestabilización institucional. La inclusión del narcotráfico en Colombia fue un fenómeno que transformó profundamente la realidad del país y que tuvo repercusiones a nivel nacional e internacional. Este periodo fue crucial para entender el papel del narcotráfico en la historia de Colombia y sus implicaciones a largo plazo. Hubieron varias crisis sociales también, en términos, por todo lo hablado anteriormente. Colombia enfrentó desafíos como el aumento de la violencia asociada al conflicto armado interno, el auge del narcotráfico, el impacto del desplazamiento forzado de comunidades enteras. Esos factores contribuyeron a un clima de inestabilidad, miedo e incertidumbre en diferentes regiones del país, afectando especialmente a la población más vulnerable. En cuanto a la evolución colombiana, en las décadas de 1980 y 1960, Colombia, 1990, en Colombia experimentó transformaciones importantes en su estructura productiva y en sus políticas económicas durante este periodo. El país implementó medidas de apertura económica y liberalización que buscaban promover la inversión extranjera, aumentando las exportaciones y estimulando el crecimiento económico. Parte fundamental de esa evolución colombiana, por ejemplo, fue el café, que desempeñó un papel fundamental en la economía colombiana a lo largo del siglo XX, convirtiéndose en uno de los principales productos de exportación del país y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social de Colombia. Fue un motor de la economía, generó importaciones, por concepto también de exportaciones y contribuyó al crecimiento del Producto Interno Bruto del país, generó empleo, diversificó económicamente el país y también una de la evolución económica importante fue el petróleo, con el descubrimiento de sus yacimientos en diferentes regiones de Colombia. También la industria petrolera descubrió significativas zonas como los Llanos Orientales, Costa Caribe y Magdalena Medio. Su crecimiento económico, la explotación petrolera impulsó el crecimiento de Colombia, generó ingresos sustanciales por conceptos de exportaciones y regalías petroleras. El petróleo se convirtió en uno de los principales motores de la economía colombiana junto al café. La nueva constituyente de 1991 fue un evento crucial en la historia de Colombia, ya que condujo a la promulgación de una nueva constitución que marcó un hito en el fortalecimiento de la democracia y los derechos fundamentales en el país. Mm, También podemos decir que introdujo importantes avances en términos de reconocimiento y protección de los derechos humanos, la descentralización del poder, la autonomía de las entidades territoriales, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la creación de mecanismos para garantizar un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.
Además, se puede decir que la Constitución de 1991 estableció una amplia gama de derechos para los ciudadanos colombianos, incluyendo derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, y también reconoció la diversidad étnica y cultural del país, promoviendo la protección de las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Podemos decir que una conclusión, ¿sí? Eh, los acontecimientos del siglo XX en Colombia tuvieron un impacto profundo en sus territorios, moldeando la geografía, la economía, la sociedad y cultural del país. Esas diversas formas, entonces podemos dar una conclusión. Estos dejaron una huella profunda en sus territorios, configurando un paisaje geográfico, económico, social, cultural y diverso y complejo de la interacción entre estos factores ha dado forma a la Colombia contemporánea, marcado por su historia, su diversidad y sus desafíos presentes. Entonces, esos son pues uno de los eventos históricos que pasaron en el siglo XX en Colombia. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Duván Jurado y muchas gracias por su atención.